La guerra es la política, pero por otros medios. Esta frase alguien la dijo tiempos pasados, pero se me vino a la mente actualmente teniendo en cuenta la situación que se vive en el enclave de Gaza en el Estado de Israel. Estamos en guerra allá en el Medio Oriente, pero eso no significa que nosotros por acá no nos lleguen esos lamparazos de guerra que está preparando el Estado de Israel en contra de los palestinos de Gaza. Por eso me pareció interesante hacer un repaso de lo que es la guerra y de las principales guerras a través de la historia. Digo un repaso porque es que son abuelo de pájaro, porque es que son muchísimas las guerras que se han librado en la humanidad desde que el ser humano existe agrupado en una organización política llamada Estado. En 1475, antes de nuestra era, se registró la primera guerra de dos pueblos. Y digo que es la primera registrada, no es la primera guerra de la humanidad, es la primera registrada, que fue por allá, vuelvo y repito, 1475, antes de nuestra era. Fue una guerra entre el imperio egipcio y un pueblo rebelde llamado Retenú, que se quería liberar del yugo egipcio. Esa fue la primera guerra registrada y fue encontrada, grabada de varias formas, y por eso digo la primera registrada, no la primera en la historia. Pero bueno, esa es la primera guerra. Vamos a ver primero por qué aparecen las guerras. El origen de las guerras no llegó del cielo, nadie se le ocurrió hacer una guerra, no, eso tiene su base material. Los nómadas, o sea, los seres humanos nómadas, iban de tierra en tierra pues, buscando alimentos. Su nombre lo indica, nómadas, no tenían un sitio específico donde radicarse, hasta que el mismo crecimiento del grupo humano los llevó a que de alguna u otra manera se asentaran en un lugar específico, que según los estudios fue en África, y se organizaran de alguna manera. Estamos hablando ya de los grupos humanos sedentarios de la época de la sociedad primitiva, donde era una sociedad comunitaria, donde todo lo que se conseguía era para todos y no era de otra manera, porque si no la sociedad humana de esa época hubiera desaparecido. Tenían que ayudarse mutuamente. Además que ya sabemos que el ser humano es un ser humano social, que tiene que vivir en comunidad. Con el desarrollo de esa sociedad primitiva, crece tanto en números individuales como crece en la producción de de lo necesario para poder subsistir y vivir, a tal punto que ya producen excedente en lo que producen. Ya saben cazar, ya saben pescar, ya hicieron en el neolítico, la revolución neolítica, hicieron la agricultura, etc. Ese excedente que ya se producía, que alguien o algunos se apropiaron de ese excedente, otros se apropiaron de tierras baldías, y en un proceso que no duró un año, ni dos, ni tres, sino mucho tiempo, aparece de esa forma la propiedad privada sobre los medios de producción. Al aparecer la propiedad privada ya comienza la sociedad a dividirse en dos grupos: los que tenían la propiedad privada sobre los medios de producción y los que solamente tenían su mano de obra que ofrecer. Para ello fue necesario que una organización política apareciera para dirimir todos los conflictos que se iban a presentar con relación a la propiedad privada.
Ese órgano político se llamaría Estado. Aparece por primer Estado allá al comienzo de la época esclavista. Y como les digo, la época esclavista, entonces el Estado era un Estado esclavista que defendía los intereses de los señores esclavistas para mantener la propiedad privada sobre los medios de producción. En este caso era la tierra y eran los esclavos. En esta época esclavista, las guerras se dan por querer ampliar su territorio invadiendo a otros pueblos. ¿Qué lograban con eso? Ampliar su territorio, tener nuevas riquezas y tener mano de obra, porque los pueblos que perdían son esclavizados. Además, que otra costumbre que había en aquella época, de que si tenías una deuda y no la pagabas, te hacían esclavo, pero principalmente, primordialmente, a través de las guerras de expansión, los estados esclavistas conseguían nuevas tierras, nuevas riquezas y nuevos esclavos. Por allá en el año 1792 al 1595, antes de nuestra era, el imperio babilónico, dirigido por Hammurabi, creó, se tiene en cuenta como que el primer gran ejército disciplinado que reunificó Babilonia. Ya con su nombre, como su nombre indica, Imperio Babilónico, era un imperio que tenía otros pueblos sojuzgados a través de ese gran ejército disciplinario, a través de guerras en caso de que sea necesario, contra su mismo pueblo, los pueblos subyugados o con otros pueblos. El imperio asirio tenía un fuerte ejército de 100.000 guerreros, fuerte por su orden y disciplina, primeros en inventar y utilizar tácticas militares para sitiar ciudades. O sea, eran pueblos, eran imperios en aquella época y que siguen siendo al día de hoy hechos y organizados para expandirse, ya sea territorialmente como políticamente. En el año 700 antes de nuestra era, es el momento de mayor esplendor del imperio asirio por su expansión por Mesopotamia, Asia Menor, Siria, Canaán y Egipto, todo a punta de guerras. ¿Y cuál es la base de estas guerras? Precisamente la necesidad de expandirse para conquistar nuevos territorios, nuevas poblaciones, nuevos esclavos, nuevas riquezas. O sea que aquí la base material de las guerras es precisamente la necesidad económica de nuevos territorios y nueva mano de obra y riquezas obtenidas con esas guerras. Así lo podemos ver toda la historia de la humanidad hasta el día de hoy. Ya por allá en la antigüedad griega se aparecen las guerras médicas. Quiero decir que voy a nombrar algunas guerras que por lo general son muy conocidas, muy famosas, sobre todo Europa, pues van a notar que esta expedición por las guerras tiene mucho de eurocentrista, porque son pues las guerras más famosas, pero eso no solamente guerras se dieron en Europa, sino que se dieron también en Asia, en China, en la India, en la Rusia, etcétera. Pero estas son las guerras que normalmente en nuestros países se estudia en las clases de historia de la antigüedad griega. Entonces, una de ellas es las guerras médicas, que enfrentaron a los griegos unidos contra los invasores de Persia. Le llamaban en esa época, a los persas le llamaban los medos, de ahí la palabra médicas. La palabra médica no significa nada de medicina, sino de medos. En la primera guerra médica hay un dato muy curioso. El señor Filipides corrió 42 kilómetros para informar el desembarco persa para comenzar las guerras médicas. Precisamente ese hecho dio como origen la famosa Maratón, porque se le llama la primera guerra médica, es la guerra de Maratón. Maratón es un lugar histórico en Grecia.
en el año 490 antes de nuestra era. Entonces el señor Filipides corrió 42 kilómetros, por eso ustedes ven en las Olimpiadas oficiales que la maratón se llama maratón por ese acontecer histórico, y 42 kilómetros, y no 41 y no 43, sino los 42 kilómetros que corrió el señor Filipides. Esta guerra de maratón la ganaron los griegos. La guerra de las Termópilas, son 480 antes de nuestra era, la ganaron los persas. Con el fin, Grecia en términos generales le gana las guerras médicas a los persas y se instaura como la potencia mayor en el Mediterráneo. En la época de la antigüedad, el Mediterráneo pues era el mar más importante y que había que conquistar si querías ser alguna potencia. Pues desde el punto de vista de los persas, pues querían expandir su territorio hacia las islas griegas, y desde el punto de vista de los griegos querían pues no dejarse invadir y hacerse potencia mundial. La guerra del Peloponeso, eso ya fue una guerra en el año 431 antes de nuestra era, guerra entre Atenas y Esparta, dos polis griegas. En el 404 antes de nuestra era, Atenas se rindió en esa guerra. Y aquí viene el dato interesante llamado la trampa de Tucídides, una guerra que Atenas resurgía y comenzaba a mostrarse ya como potencia mundial, y Esparta, que era la potencia en ese momento, no temió que Atenas la sobrepasara. Y eso tiene que ver también el caso de la trampa de Tucídides, que sucede en el momento actual entre China y Estados Unidos. Estados Unidos pues está completamente, digamos que, asustado con el desarrollo chino, y en la trampa de Tucídides lo que dice es que cuando una potencia que está en decadencia ve a otra potencia que está desarrollándose, puede cometer cualquier locura con tal de ganar. La locura en aquella época fue que Esparta y Atenas se midieron en una guerra entre las dos. Después podemos pasar ahora al caso de Roma. En el siglo VIII antes de nuestra era se fundó Roma. En esta época del Imperio Romano estaban las guerras púnicas. Roma se extendió por parte de Europa, y la competencia militar para su expansión era Cartago, que quedaba en el norte de África. Cartago era una gran potencia marítima, naval, y Roma tuvo que lidiar con Cartago. Formó un ejército poderoso, el Imperio Romano. Eran 30 legiones, cada legión tenía 5.300 hombres cada una. Una legión era 10 cohortes, cada cohorte era formada por centurias, cada centuria tenía 80 hombres, era comandada por un centurión. En todo caso, las guerras púnicas, porque los romanos llamaban a los cartagineses, lo llamaban punos, en el siglo III antes de nuestra era, terminó con la victoria de Roma, ya que pudo construir una fuerza naval igual o de pronto mayor que la de Cartago, y los derrotó. Así el Imperio Romano impone su poderío militar y económico y político en todo el Mediterráneo, gran parte de Europa, hasta la Gran Bretaña y hasta el Medio Oriente y todo el norte de África. Ese pues fue una de las guerras más importantes en la época de la antigüedad romana. La Edad Media, podemos anotar la expansión del Islam. El Islam vuelvo y digo, cuando hablo de expansión estamos hablando de guerras. Pueblos que por su desarrollo militar sobre todo pueden darse el lujo de expandirse y someter a otros pueblos como dije al principio, tratando de conseguir más territorio
más riquezas, más mano de obra y una imposición también política. Todo en el mismo paquete. Entonces el Islam logra a través de muchas guerras con muchos pueblos llegar hasta la península ibérica. Quisieron expandirse más arriba hacia Francia, pero no lo pudieron hacer y su línea de máximo desarrollo expansionista fue precisamente lo que es la frontera entre España y Francia actualmente. Pero el Islam logró dominar todo el norte de África y muchas partes de Europa del Sur y de España y Portugal. Y es una expansión, no solamente temporal en el sentido que de poco tiempo, sino que duró 7 siglos la expansión y el dominio del Islam en España, en la península ibérica. Solo hasta 1492 fueron expulsados de la península ibérica los árabes islámicos. También hubo una de las grandes guerras que se recuerdan en la historia de la humanidad, que fueron las cruzadas. ¿Para qué fueron las cruzadas? El ropaje externo de las cruzadas fue supuestamente el deseo del papado de Roma de reconquistar Tierra Santa. Recuerden que Tierra Santa pues, es un territorio donde nacieron las 3 religiones monoteístas, el judaísmo, el cristianismo y el islam. 3 grupos étnicos semitas que se intercambiaban su poderío en aquella época, pero que era dominado últimamente en esta época de la Edad Media por el Islam. El papado realmente lo que quería, aparte del ropaje religioso, como yo le digo, era pues conquistar más territorios para Europa, conquistar más riquezas para Europa, conquistar más mano de obra para Europa. Y específicamente el papado de Roma quería dominar, volver a dominar la Iglesia Católica Oriental, que tenía su asiento allá en Constantinopla. Esa era una de las cosas. Las cruzadas, pues, son 8 cruzadas que fueron desarrolladas a través de guerras, sobre todo contra el Islam, y algunas fueron ganadas por los europeos, otras fueron perdidas por los europeos. Pero en términos generales, las cruzadas fueron un fracaso para Europa. Fracaso para Europa. Pero esa es una de las guerras, las cruzadas. Otro tipo de guerra ya un poco más diferente llegan con la conquista de lo que hoy se conoce como el continente americano en 1492, cuando Colón con sus 90 marinos llega a este continente. Se da inicio a lo que le llaman la época de la modernidad. Y son guerras un poco diferentes porque son guerras de conquista, son guerras de expansión total a otro continente, no dentro del continente, no contra los vecinos, sino con continentes lejanos como el continente hoy llamado América. Los países europeos como España, Portugal, Inglaterra, Francia, Holanda, saltaron el mar Atlántico, el océano Atlántico, para expandir su poderío y encontrar nuevos territorios con nuevas riquezas. Aquí vemos nosotros que las riquezas de América fueron las riquezas que sirvieron para desarrollar en Europa lo que hoy conocemos como el modo de producción capitalista. Fue la primera acumulación capitalista que hubo en Europa gracias a las riquezas en oro, plata y metales preciosos, además de una cantidad de productos que en Europa no se daba.
También por allá en la Edad Media se dio la famosa Guerra de los 30 años de 1648, de 1618 a 1648. Es una guerra que le llaman históricamente guerra religiosa, como le digo, no todas las guerras son religiosas, tienen un ropaje religioso, pero en su base tienen su origen o su causa económica, que es la imposición de unos pueblos contra otros, y en este caso sí jugó un papel muy importante la religión entre los protestantes y los cristianos, los católicos, que terminó con la firma del Tratado de Westfalia de 1648, y una de las consecuencias de este tratado fue la aparición de nuevas naciones organizadas como tal, y el poderío y la aparición como Francia como nuevo poder en Europa. Además, pues hubo un tratado para que hubiera tolerancia religiosa y muchas otras cosas así. En esa época también aparecieron guerras revolucionarias, ya eran guerras diferentes, guerras de liberación nacional, guerras de independencia, como la Revolución Americana de 1776, la guerra de independencia, el día de la independencia de los Estados Unidos, el 4 de julio. Esas fueron guerras de los pueblos de las 13 colonias en el continente americano en el norte, en contra de la Gran Bretaña, que era el poder usurpador o el poder opresor de estos pueblos de las 13 colonias. Más adelante, en 1781, sucede pues la Revolución Francesa, también de gran importancia, como la primera revolución burguesa de índole capitalista, y que tuvo en su momento un golpe militar dirigido por el militar Napoleón Bonaparte, que se hace emperador, y siendo emperador inicia las famosas guerras napoleónicas y logra tomarse prácticamente toda Europa con esa guerra. Vuelvo y repito, guerras expansionistas, guerras en busca de nuevos territorios, guerras en busca de mano de obra barata, de riqueza de otros pueblos, etc. La guerra napoleónica, que llegan hasta Moscú. Napoleón logró tomarse Moscú, pero de todas maneras los rusos le ganaron la partida y lo devolvieron hasta París. Otro tipo de guerras, o más bien movimientos geopolíticos de la época, fue a final del siglo XIX, con la partición de África, la repartición del pastel africano, que las grandes potencias europeas se reúnen en la conferencia de Berlín en 1884-1885, y sin la participación de ningún africano, con regla y lápiz dividen a África. Es la época del comienzo del imperialismo, como la etapa siguiente después del capitalismo no monopolista. Entonces el imperialismo de la época se reparte a África. También en esa época, después, a finales del siglo XIX, aparece una guerra importante, que es la guerra hispanoamericana, donde los Estados Unidos, ya con cierto poderío militar, le quita las últimas colonias que tenía España en América y en Asia. Le quita Cuba, Puerto Rico y Filipinas. Esa fue una guerra también de intraimperialista, digamos así. Estados Unidos ya se vuelve un país imperialista a partir de la ganancia de esa guerra hispanoamericana en 1898, y comienza el declive total de España como potencia europea, o potencia mundial, o potencia europea. De allí también comienza la era imperialista de los Estados Unidos, acostumbrado entonces durante el siglo XX a hacer invasiones, sobre todo en América Latina,
y las invasiones de los Estados Unidos en América Latina, como Nicaragua, Panamá, Granada y otras invasiones, muchísimas. Si quieren más detalles al respecto, pueden ir al internet, en el internet encontrar, simplemente poner ahí invasión Estados Unidos, invasión USA, y le aparece el listado completo de todas las invasiones que Estados Unidos ha hecho en América Latina y también en el mundo. Volviendo al tema de la partición de África de 1888 y 1885, la conferencia de Berlín, como siempre, pues dentro de los imperialistas que asistieron a esa conferencia, como Alemania, no quedaron contentos. No quedaron contentos con la repartición y eso en términos generales llevó a crear dos grupos políticos entre los imperialistas y llevó a el estallido de la llamada así la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial fue una disputa entre imperialistas europeos por la repartición del mundo. ¿Y qué significa la repartición del mundo? Nuevos territorios, nuevas riquezas que robar, nueva mano de obra barata, etcétera. Todo eso lógicamente tiene no es lo único la parte económica, también en este caso es importantísimo, pero también imponer su estilo de vida, imponer su política, imponer su modo de ver el Estado, etcétera. Pero la base es la base material, la base económica. Por esa época también sucede la famosa Revolución Rusa de octubre de 1917, que va a tener una influencia en el mundo del año 17 en adelante. Como los imperialistas se fueron a la guerra por los territorios no repartidos como cada uno de ellos quería, pierden la guerra Alemania y sus aliados y desaparecen imperios como el imperio austrohúngaro, como el imperio otomano. Alemania pierde sus colonias en África y en Asia, y el Tratado de Versalles hace de Alemania un paria europeo, totalmente destruida. Aparece en 1929 la gran crisis. Todo eso lleva a la aparición del fascismo como última herramienta de los capitalistas, de la clase burguesa, para detener las revoluciones sociales que venían siendo muy influenciadas por la Rusia soviética. Aparece aparece el fascismo con Benito Mussolini en Italia en 1922, y más adelante aparece el fascismo al estilo alemán, que es el nazi, el fascismo nazista alemán. Y en el 33 llega Adolfo Hitler al poder, y los países de las democracias europeas como la Gran Bretaña, Francia, Estados Unidos y otros, lo que hicieron fue utilizar el nazismo alemán para dirigirlo como punta de lanza en contra de la Unión Soviética, que era su primera prioridad, acabar con el régimen soviético, que era un mal ejemplo para los pueblos europeos y del mundo. Y con su política de apaciguamiento en los años entre guerras, hicieron de que Hitler lograra apoderarse de toda Europa prácticamente. No se tomó Italia porque era aliado, no se tomó España porque era aliado, no se pudo tomar la Gran Bretaña, pero sí dirigió todas sus fuerzas hacia el oriente. Ya es de todos sabidos que durante la Segunda Guerra Mundial, 1939 a 1945, las grandes batallas se pelearon en la Unión Soviética y en Europa, derrotando el ejército rojo soviético al ejército nazi y llegando el ejército rojo a Berlín. Así que la guerra termina
con la victoria del Ejército Rojo y los aliados de Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia. Y de allí, en el 45, al terminar la Segunda Guerra Mundial, pues entonces comienza algo que en la historia se llamó Guerra Fría. Guerra Fría. Entonces ya pues, después de la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos aparecen como la primera potencia mundial y además de mundial, atómica. Y entonces la Guerra Fría es una guerra entre la Unión Soviética, ganadora en la Segunda Guerra Mundial, y los Estados Unidos, la primera potencia militar en ese momento en el mundo. La Guerra Fría llevó como primera guerra la Guerra de Corea, que terminó con una guerra, con una Corea dividida en Corea del Norte y Corea del Sur. Hasta el día de hoy está dividida. La guerra en Indochina, primero pues fue una guerra anticolonial de los indochinos en contra de Francia, que ya iban a expulsar a Francia, pero entonces llegaron los Estados Unidos con su política del presidente Truman de detener el comunismo donde sea, y se meten en una guerra, la guerra indochina o la guerra de Vietnam. Hay otras guerras en África y Asia que enfrentan en la Guerra Fría la Unión Soviética y Estados Unidos, pero más adelante, ya después de la caída de la Unión Soviética en el 91, se suponía que pues ya no había forma de que hubieran más guerras, pero sin embargo hay más guerras y hasta el día de hoy. Por ejemplo, después del 91 hubo la guerra de Yugoslavia, que terminó con la partición en 6 repúblicas y 6 estados independientes. También Siria, la guerra en Siria, que acabó con la destrucción del estado de Siria. Libia, también la invasión de la OTAN a Libia, también terminó con la destrucción de ese país. Más recientemente, la invasión rusa a Ucrania, como medida, según los rusos, de defensa de su territorio, por no querer que Ucrania perteneciera a la OTAN. Esa guerra todavía está allí, viva, y pues el conflicto actual en el Medio Oriente, que es el conflicto entre Israel y los árabes palestinos, que fue lo que me llevaron a mí a dar este video de algunas guerras en el mundo. La guerra desde su origen, con la aparición de la propiedad privada y el Estado en los inicios del esclavismo en Europa y hasta el día de hoy, han tenido como causa principal los intereses de las clases dominantes de los países más poderosos, de ampliar su territorio, robar riquezas, encontrar mano de obra barata y imponer poder político, avasallando a otros pueblos por medio de las armas. Así sucedió hace miles de años atrás y así sigue sucediendo en el día de hoy. Mientras las economías o el modo de producción capitalista exista y exista el imperialismo, las guerras continuarán. Ayer fue en Yugoslavia, en Ucrania, hoy en el Medio Oriente. No sabremos cuál será la próxima guerra imperialista. Así que vuelvo a los inicios de mi video, que son: la guerra es política con diferentes medios. Repito, déjenme y lo busco por aquí porque no me lo sé de memoria. La guerra es la política, pero por otros medios, ¿ok? La guerra es la política, pero por otros medios. O sea, la guerra ya es fuera de las fronteras, hablando de guerras de expansión, y es imposición de la política interna de un estado a pueblos o estados diferentes, cerca de la frontera o no cerca de la frontera, pero la guerra sigue siendo la política, pero por otros medios. Espero que les haya gustado el video y por favor suscríbanse. Ya saben que esta cuestión de los canales en YouTube, es muy importante la suscripción y la revisión de lo que uno hace, valorando lo que uno hace, poniendo, además de la suscripción, poniendo pues la campanita y poniendo el like al video que acabamos de ver. Bueno,